La abuela, abandonada por sus 3 hijas, halló refugio en una casita en ruinas, pero lo que descubrió en el interior cambió su destino. El amanecer apenas se asomaba por el llano cuando doña Elvira sintió que algo estaba mal. No fue un presentimiento, fue el silencio. Ese silencio pesado que cae sobre una casa cuando alguien está tramando algo a tus espaldas. Se levantó despacio de su petate. Las manos le dolían como siempre. Esa enfermedad que le venía carcomiendo los huesos desde hacía años se envolvió en el rebozo y salió al patio. El olor a café de olla que siempre ponía antes del amanecer no estaba. En su lugar había un aire seco, con sabor a tierra y a algo más amargo. Lucía estaba parada en medio del patio, los brazos cruzados, la mirada dura como piedra. A su lado, Marisela sostenía un papel doblado mal, como si le quemara en las manos. Yadira, la más chica, miraba para otro lado, mordiéndose el labio. Doña Elvira sintió que el estómago se le hacía nudo. «Buenos días, hijas», dijo, con esa voz bajita que usaba cuando no quería molestar a nadie. Lucía no contestó el saludo. Dio un paso adelante plantándose justo frente a su madre. «Aquí ya no cabes, mamá». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Doña Elvira parpadeó, tratando de entender. Había oído bien. «¿Qué dices, hija?» «Lo que oíste», Lucía ni pestañeó. «Ya hablamos las 3. Esto ya no funciona. Necesitamos el espacio y tú... Pues tú ya estás grande. Ya no puedes ayudar en nada». El golpe no vino en forma de mano alzada. Vino en forma de desprecio, de esas palabras que te arrancan el aire de los pulmones. Doña Elvira abrió la boca, pero no le salió nada. Las piernas le temblaron. Marisela se acercó y le extendió el papel. Lo aventó más que dárselo. «Aquí está el reparto», dijo con esa voz filosa que tenía. «Firmamos todo anoche. Esto es lo que te toca». Doña Elvira tomó el papel con las manos temblorosas, lo desdobló despacio. Letras borrosas, números que no entendía bien, pero al final, con letra clara como sentencia, decía: «Casita del Ejido, propiedad menor». «¿La casita vieja?», preguntó, y la voz se le quebró. «Esa que está cayéndose». «Es lo que hay», respondió Lucía, encogiéndose de hombros. «Nadie más la quiere, es tuya». Yadira dio un pasito adelante, con los ojos aguados, como si de verdad le doliera. «Ay, mamá, no te pongas así. Es que nosotras tenemos familias, necesitamos espacio, tú lo entiendes, ¿verdad?». Le tocó el brazo con una mano fría. «Además, vas a estar mejor allá, más tranquila». Doña Elvira las miró a las 3, a Lucía, la mayor, a la que había parido con tanto dolor un diciembre frío, a Marisela, a la que había amamantado cuando ya no le salía leche, y tuvo que pedirle a la vecina, a Yadira, la chiquita, la que había llorado toda una noche con calentura, y ella se había quedado despierta rezándole a todos los santos. Las había criado sola después de que Rogelio se murió. Había doblado el lomo en el campo, había lavado ropa ajena, había remendado sus vestidos hasta que ya no eran más que parches sobre parches. Todo para que ellas comieran, para que estudiaran, para que no le faltara nada, y ahora le decían que ya no cabía. Apretó el rebozo contra el pecho para que no se notara el temblor. No iba a llorar, no les iba a dar ese gusto. «¿Y mis cosas?», preguntó casi en un susurro. «Ya te las empacamos», dijo Marisela, señalando un bulto de cobijas amarradas con un mecate, tiradas ahí nomás en el piso. «Ahí está todo». No era todo, era apenas nada, pero no dijo nada más. Yadira le puso las llaves en la mano. Eran 2 llaves viejas, oxidadas, que parecían no abrir nada. «Mamá, de verdad es lo mejor», insistió, con esa cara de niña buena que ponía cuando quería convencer a alguien. «Ya verás que te acostumbras.
Doña Elvira cerró los dedos alrededor de las llaves. El metal estaba frío, tan frío como el corazón de sus hijas. En ese momento, un grito rompió el silencio tenso del patio. ¡El abue! Era Emiliano. El niño venía corriendo desde la casa, flaco como un alambre, con la mochila vieja colgando de un hombro. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Emiliano, regresa acá», gritó Lucía, pero el niño ni volteó. Llegó hasta doña Elvira y se le colgó de la cintura, apretándola fuerte. «Yo me voy contigo, abue», dijo, con la voz chiquita pero firme. «No me quiero quedar aquí». Lucía se puso roja de la rabia. Caminó hacia ellos con pasos largos y agarró a Emiliano del brazo jalándolo. «Tú te quedas aquí, mocoso llorón. ¿Qué no entiendes?». El niño se aferró más fuerte a su abuela. Doña Elvira sintió como el cuerpito temblaba contra el suyo y en ese momento algo se rompió dentro de ella. No era solo dolor, era algo más grande. Era rabia, era dignidad pisoteada que de repente se levantaba. «Suéltalo», dijo, y su voz sonó distinta. No era la voz de la mamá sumisa, era otra voz. Lucía la miró sorprendida. «¿Qué dijiste? Que lo sueltes», repitió doña Elvira mirándola directo a los ojos. «Si el niño quiere irse conmigo, se va, no es tu decisión». Lucía soltó una carcajada amarga. «¿Y qué le vas a dar, mamá? Hambre, frío, esa casa ni techo tiene, ni siquiera tienes con qué darle de comer». «Le voy a dar lo que ustedes no tienen», respondió doña Elvira abrazando a Emiliano. «Cariño». El silencio que siguió fue más pesado que todas las palabras. Marisela bufó. Yadira se limpió las lágrimas falsas. Lucía apretó la quijada. «Haz lo que quieras», dijo finalmente, «pero no vengas después pidiendo. Esta puerta se cierra hoy». Doña Elvira asintió. Recogió el bulto de cobijas con una mano, con la otra tomó la mano de Emiliano. El niño agarró su mochila y se pegó a ella. «Vámonos, mijo», le dijo bajito, y sin mirar atrás, sin despedirse, sin decir nada más, empezaron a caminar hacia el camino de terracería que llevaba al borde del ejido. Las hijas se quedaron paradas en el patio, viéndolas irse. Ninguna dijo adiós, ninguna corrió a detenerlas. Solo se quedaron ahí, como estatuas de sal, viendo cómo su madre y su hijo se alejaban levantando polvo con cada paso. El sol ya había salido completamente. Prometía ser un día caliente, de esos que secan la garganta y hacen que la tierra cruja. Doña Elvira caminaba despacio. Las manos le dolían, pero no soltaba a Emiliano. El niño iba callado, apretando su mochila contra el pecho. «¿Abue?», preguntó después de un rato. «Sí, mijo, ¿de verdad vamos a estar bien?». Doña Elvira miró hacia adelante. El camino era largo y polvoriento. Al final, apenas se veía la silueta de la casita vieja como una mancha oscura contra el cielo. «Vamos a estar bien», respondió, aunque no estaba segura de creerlo ella misma. «Mientras estemos juntos». «Vamos a estar bien». Emiliano asintió y apretó más fuerte su mano. Siguieron caminando. El viento del llano les pegaba en la cara, trayendo olor a tierra seca y a mezquite. Atrás quedaba la casa donde doña Elvira había criado a sus hijas, donde había puesto su vida entera. Adelante, solo había incertidumbre y una casita en ruinas. Pero en ese momento, con la mano de su nieto en la suya, doña Elvira supo algo. La habían querido hacer chiquita, la habían querido enterrar en vida, pero seguía de pie, y mientras tuviera aire en los pulmones, no se iba a dejar. El camino serpenteaba entre matorrales secos. El sol ya picaba fuerte en la nuca, pero siguieron caminando paso a paso, levantando polvo con cada huella que dejaban atrás. El camino parecía no tener fin. Doña Elvira sentía como el sol le quemaba la nuca y cómo cada paso le costaba más trabajo. Las manos le palpitaban de dolor, pero no soltaba ni el bulto de cobijas ni la mano de Emiliano. El niño iba callado, arrastrando los pies, levantando polvito con cada paso. Después de casi una hora de caminar,
La casita apareció a lo lejos. Estaba ahí, sola, como un animal abandonado en medio de la nada, rodeada de tierra amarilla, con unos cuantos mezquites secos que ni sombra daban mientras se acercaban. Doña Elvira sintió que el estómago se le hacía más chico. La casita era peor de lo que recordaba, mucho peor. Las paredes de adobe estaban cuarteadas, con grietas grandes por donde se veía el interior oscuro. La cal se había caído a pedazos, dejando manchas cafés y grises que parecían moretones. El techo era un desastre. Láminas oxidadas torcidas, vigas de madera podrida que colgaban peligrosas, huecos por donde se veía el cielo. La puerta estaba chueca, colgando de una sola bisagra y no cerraba bien. ¡Ay, Diosito!, susurró doña Elvira, sintiendo cómo se le caía el alma a los pies. Emiliano apretó más fuerte su mano. «¿Aquí vamos a vivir?» «Abue, aquí, mijo», respondió ella, tragándose las ganas de llorar. Se acercaron despacio. El viento hacía que una lámina suelta del techo sonara, golpeando contra la madera con un ruido que daba tristeza. Alrededor de la casita no había nada más que tierra seca, piedras y algunos matorrales muertos. Doña Elvira sacó las llaves oxidadas que Yadira le había dado. Intentó abrir el candado viejo que colgaba de la puerta, pero la llave no giraba. Lo intentó 2, 3 veces, nada. «Déjame ayudarle, abue», dijo Emiliano. Entre los dos, empujando y jalando, lograron que la puerta se abriera con un quejido largo que sonó como un lamento. Lo primero que les pegó fue el olor. Un olor a humedad vieja, a tierra mojada que se quedó encerrada años, a ratón muerto, a abandono. Doña Elvira se tapó la nariz con el rebozo. Emiliano tosió. «Huele feo», dijo el niño. «Ya se va a quitar, mijo. Nomás hay que ventilar». Entraron despacio. Por dentro era todavía peor que por fuera. El piso era de tierra apisonada, pero con los años se había hecho polvo. Las 2 ventanas eran apenas huecos negros en las paredes, sin vidrios, sin nada. Por uno de esos huecos entraba un rayito de luz que iluminaba el polvo flotando en el aire. En un rincón había un fogón viejo, hecho de piedras, con cenizas de quién sabe cuántos años. En otro rincón, una tabla vieja que alguna vez fue una mesa, y nada más, ni sillas, ni petates, ni cajas, nada. El techo estaba tan roto que se veían las vigas carcomidas. Por los huecos entraban rayos de luz como dedos señalando la miseria. Emiliano se quedó parado en medio de la casita, abrazando su mochila y su muñeco sin brazo. Tenía los ojos muy abiertos, brillosos. Doña Elvira lo vio y supo que el niño estaba conteniendo las ganas de llorar. «Ven acá, mijo», le dijo, sentándose en el piso y abriéndole los brazos. Emiliano corrió y se acurrucó contra ella. Temblaba. Doña Elvira lo abrazó fuerte, meciéndolo despacito. «Ya, mi niño, ya pasó lo peor. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Vas a ver que le vamos a echar ganas y esto va a quedar bonito». «¿De verdad, abue? ¿De verdad?», mintió, porque ni ella misma se lo creía. Se quedaron así un rato, abrazados en el piso frío, mientras el viento colaba por las rendijas y hacía bailar el polvo. Doña Elvira le acariciaba el pelo al niño, despeinado y lleno de tierra del camino. Cuando Emiliano se calmó un poco, ella se levantó con dificultad. Las rodillas le tronaron. «Bueno, pues hay que ponernos a trabajar. Esto no se va a arreglar solo». Lo primero que hizo fue barrer un poco con una rama seca que encontró afuera. El polvo se levantó en nubes que les hicieron toser a los dos. Luego sacudió las cobijas que habían traído y las extendió en el rincón que parecía menos húmedo. «Aquí vamos a dormir», dijo, tratando de sonar animada. «Vas a ver que con las cobijas no va a hacer tanto frío». Emiliano asintió, pero se veía chiquito y asustado. El estómago de doña Elvira gruñó. Se dio cuenta de que no habían comido nada desde la noche anterior.
Revisó el bulto que había traído. Solo había 2 tortillas duras, un pedacito de queso seco y medio chile. ¿Tienes hambre, mijo? Sí, abue. Ahorita hacemos algo. Salió a buscar leña. No había mucho. Solo unas ramas secas y unos pedazos de mezquite. Lo juntó como pudo, aunque las manos le dolían horrible. Emiliano la ayudó, cargando ramitas. De regreso en la casita, doña Elvira acomodó 3 piedras grandes alrededor del fogón viejo. Puso la leña en medio y buscó en el bulto hasta encontrar los cerillos. Le costó trabajo encenderlos porque le temblaban las manos, pero al final prendió el fuego. El humo subió directo, sin chimenea que lo sacara, y se quedó flotando adentro de la casita. Le picaba los ojos y la garganta. Tosió hasta que le dolió el pecho. «Abue, ¿está bien?», preguntó Emiliano preocupado. «Sí, mijo, sí, es el humo nomás», con un comal viejo que encontró entre las piedras del fogón. Calentó las tortillas duras, las partió a la mitad, les puso un pedacito de queso y las compartió con Emiliano. Se sentaron en el piso, cerca del fuego, comiendo despacio. Las tortillas estaban secas y el queso sabía raro, pero era lo único que tenían. «Abue», dijo Emiliano después de un rato con la boca todavía llena, «¿por qué mi mamá nos corrió?». Doña Elvira tragó duro. No sabía qué contestar. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su propia madre no lo quiere? Que lo ve como un estorbo. A veces la gente se confunde, mijo. A veces no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo no hice nada malo. Los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez. Yo me portaba bien. De verdad. Lo sé, mi niño. Tú no tienes la culpa de nada. Esto es cosa de grandes. ¿Me entiendes? Y a veces los grandes nos equivocamos, gacho. Emiliano se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mi mamá me pegaba cuando lloraba. ¿Te pegaba?, el niño asintió. Decía que era un llorón, que los hombres no lloran, y me dejaba en mi cuarto sin comer. Doña Elvira sintió cómo la rabia le subía por el pecho, pero se la tragó. No era momento para eso. Pues aquí conmigo puedes llorar lo que quieras, ¿eh? Llorar no es de cobardes, llorar es de valientes, porque te atreves a sacar lo que sientes, y si tienes hambre, aquí siempre va a haber algo para ti. Aunque sea poquito. Emiliano la abrazó fuerte, escondiendo la cara en su rebozo. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer, las sombras se hacían más largas y el viento soplaba más fuerte, haciendo sonar las láminas del techo. Doña Elvira sabía que venía la noche y que con la noche venía el frío, ese frío del desierto que te cala hasta los huesos. «Vamos a dormir temprano, mijo. Mañana hay que madrugar para ver cómo le hacemos». Acomodó las cobijas lo mejor que pudo. Se acostaron juntos, bien pegaditos para darse calor. Emiliano se durmió casi al instante, agotado de tanto llorar y caminar. Doña Elvira se quedó despierta. Mirando las vigas rotas del techo, por los huecos se veían las estrellas, brillando frías y lejanas. El viento colaba por todas partes, haciendo que la lámina suelta sonara cada rato. Pensó en sus hijas, en cómo las había cargado cuando eran bebés, en cómo les había cantado para dormirlas, en cómo había trabajado hasta quebrarse para que no les faltara nada, y ahora estaba aquí, en una casita rota, con un niño que tampoco quisieron, pasando frío y hambre. Una lágrima le rodó por la mejilla, pero la limpió rápido. No iba a llorar. Ya había llorado suficiente en la vida. Abrazó más fuerte a Emiliano, sintiendo cómo el cuerpito respiraba despacio, confiado. «No te voy a fallar, mijo», susurró en la oscuridad. «Te lo juro por Dios que no te voy a fallar». El viento respondió con un aullido largo que parecía de animal herido. La lámina golpeó más fuerte, y en esa casita olvidada, en medio de la nada, 2 almas abandonadas se aferraron la una a la otra para no perderse en la oscuridad. Los primeros rayos del sol entraron por los huecos del techo y le dieron directo en la cara a doña Elvira.
Abrió los ojos adolorida, el cuerpo entumido de haber dormido en el piso duro. Emiliano seguía dormido, acurrucado contra ella como gatito buscando calor. Se levantó despacito para no despertarlo. Las rodillas le crujieron y las manos le dolían peor que el día anterior. Pero no había tiempo para quejarse, tenían que comer algo. Salió de la casita, el aire de la mañana estaba frío, pero se sentía limpio. El llano se extendía hasta donde alcanzaba la vista, todo amarillo y café, con el cielo enorme encima. A lo lejos se veían las montañas, azules por la distancia. Era bonito, de una manera dura y seca, pero no se comía la belleza. Revisó lo que les quedaba. Una tortilla dura, nada de queso, el chile a medias. Suspiró. Eso no iba a alcanzar ni para el desayuno. Metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó unas monedas. Las contó con cuidado. 22 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo. Buenos días, abue. Emiliano había salido, tallándose los ojos con los puños. Tenía el pelo todo parado y la cara marcada por las cobijas. Buenos días, mi niño. ¿Dormiste bien? Más o menos. Hacía frío. Lo sé, mi hijo. Pero ya va a mejorar, vas a ver. Le calentó la tortilla en el fogón y la partió. Le dio la mitad más grande a Emiliano con el último pedazo de chile. ¿Y usted, abue? Yo ya comí. Mintió, aunque el estómago le gruñía como perro bravo. El niño se comió su pedazo despacio, masticando bien cada bocado. Doña Elvira lo vio con ternura. Era tan flaquito que parecía que el viento se lo podía llevar. Emiliano, necesito que me ayudes con algo. ¿Qué cosa, abue? Vamos a ir al pueblo. Necesito comprar masa para hacer tortillas y ver si consigo algo de mandado. ¿Vienes conmigo? El niño asintió, limpiándose las manos en el pantalón. Está lejos, un poco, pero caminando llegamos. Se arreglaron lo mejor que pudieron. Doña Elvira se peinó el pelo blanco y se lo amarró en un chongo apretado. Se echó el rebozo sobre los hombros. Emiliano se puso su chamarra vieja, la que ya le quedaba chica, pero era la única que tenía. El camino al pueblo era de terracería, lleno de baches y piedras. Caminaron cerca de 40 minutos bajo el sol que ya empezaba a pegar fuerte. Doña Elvira iba despacio, porque las piernas no le daban para más, pero no se detuvo ni una vez. Cuando llegaron al pueblo, la gente ya andaba en sus cosas. Algunas señoras barrían la banqueta, otras cargaban cubetas de agua. Un señor pasó con su burro cargado de leña. Todos volteaban a ver a doña Elvira y a Emiliano, pero nadie decía nada. En los pueblos chicos todo se sabe rápido, y seguro ya habían oído lo que pasó. Doña Elvira caminó derecho hasta la tiendita de Don Chuy. Era una tienda chiquita, con anuncios de refrescos descoloridos en la pared y un perro flaco durmiendo en la entrada. «Buenos días, Don Chuy», saludó. Entrando, Don Chuy estaba atrás del mostrador, un señor gordo con bigote grande y cachuchas de los rayados. «Doña Elvira», dijo sorprendido, «¿qué anda haciendo por acá?» «Vengo por un poco de masa y lo que alcance con esto». Puso las 22 monedas en el mostrador. Don Chuy las miró y luego la miró a ella. Había algo de lástima en sus ojos. «Nada más trae eso, es lo que hay». El hombre suspiró, se rascó la cabeza. «Mire, con eso le alcanza para medio kilo de masa y un puñito de frijol. ¿Le parece...?» «Me parece bien». Don Chuy le preparó todo en bolsitas. Cuando le iba a dar el cambio, doña Elvira lo detuvo. «Quédese las monedas que sobren, otro día las necesito». «No, doña Elvira, lléveselas. Que se las quede don Chuy para la próxima». El hombre asintió, guardando las monedas en una cajita. Doña Elvira sabía que era su manera de ayudar sin que se notara mucho. Salieron de la tienda. Emiliano cargaba la bolsita de frijol y ella la masa. Iban a regresar cuando escucharon las campanas de la iglesia. Doña Elvira se detuvo. «¿Quieres pasar un ratito a la iglesia, mijo?» «Bueno,
La iglesia estaba al otro lado de la plaza. Era chiquita pero bonita, con paredes blancas y una torre con campanas viejas que sonaban desafinadas. Entraron despacio. Adentro olía a cera y a flores marchitas. No había nadie más que una señora vieja rezando en la primera banca. Doña Elvira se persignó y se sentó hasta atrás, con Emiliano a su lado. Cerró los ojos y juntó las manos. No rezó nada en específico, solo habló con Dios como quien habla con un amigo. Señor, no sé qué hice para merecer esto, pero si es tu voluntad, pues la acepto. Nomás te pido que me des fuerzas para cuidar a este niño. Él no tiene la culpa de nada. Ayúdame a darle lo que necesita. No te pido riquezas ni lujos. No más pan para hoy y esperanza para mañana. Las campanas sonaron otra vez. Llenando la iglesia con su eco triste y bonito, doña Elvira sintió como algo en su pecho se aflojaba un poquito. No era paz completa, pero era algo. Cuando salieron, el sol estaba más alto y hacía más calor. Emprendieron el regreso, caminando despacio a medio camino. Una voz los detuvo. Doña Elvira era doña Tomasa, una señora del pueblo que vendía hierbas y remedios. Era flaca como palo, con el pelo blanco recogido en trenzas y una cara llena de arrugas que parecían mapas. «Doña Tomasa», saludó doña Elvira. «Oí lo que pasó», dijo la señora acercándose. «Qué poca madre la de sus hijas, con perdón. Así es la vida, doña Tomasa». La mujer se quedó callada un momento, mirándola con esos ojos agudos que parecían ver más allá. «Espéreme tantito», dijo, y se metió corriendo a su casita. Salió con una bolsa de manta, se la dio a doña Elvira, mirando para los lados como si no quisiera que nadie viera. Ahí va un poco de frijol, arroz y un jabón. No es mucho, pero algo ayuda. Doña Elvira sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. «Doña Tomasa, yo no puedo». «Sí puede y sí va a aceptar», la interrumpió la señora. «Usted me ayudó cuando mi Chencho se enfermó. ¿Se acuerda? Me cuidó a los niños mientras yo lo atendía. Esto no es nada comparado con eso. Se lo agradezco de corazón. No hay nada que agradecer. Y si necesita algo, ya sabe dónde vivo, no tenga pena, ¿eh?» Doña Tomasa les dio una palmada en el hombro y se fue, caminando rápido como si tuviera prisa. Emiliano miró la bolsa nueva con ojos brillantes. «¿Hay más comida, abue?» «Sí, mijo, Dios aprieta pero no ahorca». El camino de regreso se sintió menos pesado cuando llegaron a la casita. El sol ya estaba en lo alto, quemando todo. Doña Elvira puso manos a la obra. Hizo tortillas con la masa, las coció en el comal. Puso frijoles a cocer en una olla vieja que encontró entre las piedras. El humo del fogón seguía picando, pero ya se estaba acostumbrando. Emiliano juntaba leña afuera, haciendo montoncitos cerca de la puerta. Era un niño trabajador, callado pero dispuesto. «Abue, encontré unas ramas grandes», gritó desde afuera. «Tráelas, mijo, van a servir para el frío de la noche». Comieron tortillas con frijoles caldosos. No era gran cosa, pero llenaba la panza. Emiliano se comió 3 tortillas y repitió frijoles. Doña Elvira lo veía con satisfacción. Al menos el niño no iba a pasar hambre hoy. Después de comer, barrió otra vez la casita. Acomodó las cobijas mejor, tapó algunos huecos de las paredes con trapos y ramas. No era mucho, pero la casita empezaba a verse menos abandonada. Cuando cayó la tarde, se sentaron afuera. El cielo se pintó de naranja y rosa, con nubes que parecían algodones de azúcar. El viento soplaba más suave ahora. «Abue», dijo Emiliano, con la cabeza recargada en su hombro. «¿Cree que mi mamá nos extrañe?». Doña Elvira tardó en contestar. «No sé, mijo, pero aunque no nos extrañe, nosotros vamos a estar bien. ¿Me crees?». «Le creo, abue. Esa noche durmieron mejor. El estómago lleno ayudaba. Y aunque el frío seguía colándose por todas partes,
Ya no se sentía tan cruel. Doña Elvira se durmió pensando que tal vez, solo tal vez, iban a salir de esta. Los días siguientes se volvieron una rutina de sobrevivencia. Doña Elvira se levantaba con el alba, encendía el fogón, hacía tortillas, cuidaba que Emiliano comiera aunque ella se quedara con poco, limpiaba, remendaba, barría, trataba de tapar las goteras del techo con lo que encontraba. Pero por más que trabajara, por más que se ocupara las manos, no podía ocupar la mente. Las noches eran lo peor, cuando Emiliano se dormía y el silencio caía sobre la casita como una cobija pesada. Los pensamientos llegaban sin piedad y con ellos los recuerdos. Una noche, sentada junto al fogón que ya se apagaba, doña Elvira dejó que las memorias la inundaran. Recordó cuando nació Lucía. Fue un parto largo, de esos que te arrancan los gritos del alma. Rogelio estaba afuera, nervioso, caminando de un lado a otro, cuando la partera sacó a la niña y la puso en sus brazos. Doña Elvira pensó que no había nada más bonito en el mundo. Era chiquita, arrugadita, con los puños cerrados, como si ya viniera peleando contra la vida. «Mi niña», había susurrado, con lágrimas rodándole por las mejillas. «Mi lucecita». Cómo esa bebé que olía a leche y a nuevo se había convertido en la mujer fría que la echó de su propia casa. Recordó las noches en vela cuando Lucía tenía calentura, cómo le ponía trapitos mojados en la frente, cómo le daba tecitos de manzanilla, cómo rezaba de rodillas frente a la Virgen pidiéndole que no se le llevara a su hija. Y Lucía se curó, creció fuerte, sana. Pero nunca agradeció esas noches de desvelo. Luego vino Marisela. Esa fue más complicada todavía. Doña Elvira había parido sola porque Rogelio andaba trabajando lejos y la partera no llegó a tiempo. Se agarró de las vigas del techo y pujó hasta que creyó que se iba a morir, pero la niña nació, Marisela, que desde chiquita tenía ese carácter de chile piquín. La había amamantado cuando ya no le salía leche suficiente. Se iba a la casa de doña Petra y le pedía prestado, con toda la pena del mundo, que le diera pecho a su hija. Y doña Petra lo hacía, bendita mujer. Y así le pagaba a Marisela, con esos ojos de cuchillo y ese desprecio. Y Yadira, ay Yadira, la más chica, la consentida, esa había nacido cuando Rogelio ya estaba enfermo, cuando el dinero ya no alcanzaba ni para lo básico. Doña Elvira trabajó hasta el último día del embarazo, doblada en el campo para juntar algo de dinero. Cuando Yadira nació, Rogelio apenas pudo cargarla, ya estaba muy débil, pero la besó en la frente y dijo: «Otra mujercita, Dios nos bendice». 6 meses después, Rogelio se murió. Doña Elvira se quedó viuda con 3 niñas, sin tierra propia, sin dinero, sin nada más que sus manos y su voluntad de sacar adelante a sus hijas, y vaya que lo hizo. Lavó ropa ajena hasta que los nudillos se le pusieron como piedras. Cosechó en tierras ajenas bajo el sol que te derrite, remendó ropa, vendió tamales, hizo lo que fuera necesario para que sus hijas comieran. Les compró cuadernos cuando apenas le alcanzaba para el frijol. Les hizo vestidos nuevos con retazos que le regalaban. Las llevó a la escuela todos los días, caminando kilómetros bajo el sol o la lluvia. Cuando Lucía quiso estudiar la secundaria en el pueblo, doña Elvira se fue a trabajar de sirvienta a casa de los Mendoza para pagar la colegiatura. Se levantaba a las 4 de la mañana, caminaba 2 horas hasta el pueblo, trabajaba todo el día y regresaba en la noche a seguir atendiendo a sus otras 2 hijas. Cuando Marisela se enfermó de neumonía, vendió sus 2 gallinas y el único collar de plata que le había dejado su mamá para pagar el doctor. Se quedó sin nada, pero Marisela se salvó. Y cuando Yadira tuvo su graduación de primaria, doña Elvira le hizo un vestido blanco con una sábana vieja que tiñó y bordó a mano.
Le tomó 3 noches sin dormir, pero el vestido quedó bonito. Yadira estaba feliz ese día. ¿Dónde estaba esa felicidad ahora? ¿Dónde estaba ese amor de hija? Abue, está llorando. La voz de Emiliano la sacó de sus pensamientos. El niño estaba sentado en las cobijas, tallándose los ojos. No, mijo, es el humo del fogón, mintió, limpiándose las lágrimas rápido. No hay humo, abue. Ya se apagó. Emiliano se levantó y se sentó a su lado. Le tomó la mano con sus manitas chiquitas. Está pensando en mi mamá. Doña Elvira asintió, incapaz de hablar sin quebrarse. Yo también pienso en ella, dijo Emiliano. Pero luego me acuerdo de cosas feas y ya no quiero pensar. ¿Qué cosas, mijo? El niño se quedó callado un momento mirando el piso. Una vez le pedí que me leyera un cuento. Ella estaba viendo la tele y me dijo que me callara, que la estaba molestando. Yo le dije que por favor, solo un cuento chiquito, y ella se enojó mucho. Me agarró del brazo y me encerró en el cuarto, toda la noche, sin cenar. Doña Elvira sintió cómo la rabia le subía por el pecho. ¿Y tu papá? Mi papá nunca está. Se va temprano y regresa tarde, y cuando está toma cerveza y se duerme. No le importo. A mí sí me importas, mijo. Lo sé, abue. Por eso me vine con usted. Emiliano la abrazó y se quedaron así, aferrados el uno al otro en la oscuridad de la casita. Abue, dijo el niño después de un rato. ¿Usted cree que mi mamá me quiere tantito? La pregunta le partió el corazón. ¿Qué le contestas a un niño que necesita creer que su mamá lo quiere? Yo creo que a su manera sí te quiere, mijo. Lo que pasa es que hay personas que no saben cómo demostrar el cariño, o están tan lastimadas por dentro que no les queda amor para dar. ¿Usted cree que mi mamá está lastimada? Tal vez, mijo, tal vez. Pero doña Elvira no estaba tan segura, porque una cosa era estar lastimada y otra cosa era ser mala. Y lo que le hicieron sus hijas no fue por dolor, fue por codicia pura. Al día siguiente, doña Elvira caminó otra vez al pueblo. Necesitaba comprar masa y esta vez llevaba unas monedas que había encontrado en el fondo del bulto. Monedas viejas que ni sabía que tenía. Al pasar frente a la casa que había sido suya, se detuvo. No pudo evitarlo. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. Todo se veía igual que siempre, como si nada hubiera pasado. Pero para ella todo había cambiado. Vio el patio donde había criado a sus hijas, el árbol de mezquite donde colgaba el columpio que Rogelio les había hecho, la ventana del cuarto donde había velado sus enfermedades, la cocina donde había hecho miles de tortillas. Todo eso era su vida, y se lo quitaron como si fuera basura. ¿Qué anda mirando? Era Lucía. Había salido de la casa con los brazos cruzados, la mirada dura. Doña Elvira la enfrentó. Nada, ya me voy. Más te vale, aquí ya no tienes nada que hacer. Nunca tuve nada según ustedes, respondió doña Elvira, con una calma que ni ella sabía de dónde salió. Lucía apretó la quijada. ¿Y el mocoso? ¿Lo trajiste para que me dé lástima? Emiliano se quedó en la casa. Mejor, no quiero verlo. Es tu hijo, Lucía. Es un estorbo como tú. Las palabras cayeron como piedras, pero esta vez no le dolieron tanto, porque doña Elvira estaba empezando a entender algo. Sus hijas no habían cambiado de repente. Siempre habían sido así. Ella simplemente no había querido verlo. Había excusado su egoísmo como juventud. Había justificado su frialdad como independencia. Había cerrado los ojos ante lo obvio porque dolía mucho aceptar que había criado a 3 mujeres sin corazón. ¿Sabes qué es lo más triste, Lucía?, dijo mirándola directo a los ojos. Que no siento lástima por mí, siento lástima por ti, porque yo tuve el amor de una madre y tú nunca vas a saber lo que es tener el amor de una hija. Y sin esperar respuesta se dio la vuelta y siguió caminando. Lucía se quedó parada en el patio, viendo cómo su madre se alejaba. Y por un segundo, solo un segundo, algo brilló en sus ojos. Remordimiento, dolor,
pero fue tan rápido que desapareció antes de poder verlo bien. Cuando doña Elvira llegó a la casita, Emiliano estaba afuera juntando leña. «Abue, ¿está bien? Se ve triste». «Estoy bien, mijo. Nomás cansada esa noche, acostada en las cobijas con Emiliano dormido a su lado». Doña Elvira tomó una decisión. Ya no iba a llorar por sus hijas, ya no iba a cargar con la culpa de lo que ellas eran. Ella había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Ahora tenía que enfocarse en lo que sí importaba: sobrevivir y cuidar a este niño que sí la necesitaba. Cerró los ojos y por primera vez en días durmió sin lágrimas. Habían pasado 2 semanas desde que llegaron a la casita, 2 semanas de sobrevivir con lo mínimo, de dormir en el piso duro, de tapar goteras y espantar ratones, pero también 2 semanas de paz. Una paz pobre, pero paz al fin. Doña Elvira había logrado arreglar un poco el lugar. Con ramas y trapos tapó algunos huecos de las paredes. Limpió el fogón hasta dejarlo funcionando mejor. Hasta había barrido tanto que el piso de tierra ya no levantaba tanto polvo. Esa madrugada se despertó porque tenía frío. El viento soplaba más fuerte que de costumbre, colándose por todas partes. Se levantó para acomodar las cobijas sobre Emiliano y fue entonces cuando lo sintió. El piso en una esquina de la casita estaba más fresco, como si por ahí corriera aire de abajo. Se quedó parada ahí, descalza, sintiendo cómo el aire frío le subía por los pies. Era raro, el resto del piso estaba parejo, pero justo en esa esquina había algo diferente. Cuando amaneció, no pudo quitarse la curiosidad. Mientras Emiliano seguía dormido, se acercó a la esquina y se agachó. Tocó el piso con las manos. Una de las piedras que hacían de piso se movió. El corazón le dio un brinco. Con cuidado, empujó la piedra. Estaba floja. La movió más y se hizo a un lado. Debajo había tierra suelta, más oscura que el resto. «Abue, Emiliano se había despertado». Estaba sentado en las cobijas, tallándose los ojos. «Ven acá, mijo. Creo que encontré algo». El niño se acercó, curioso. Doña Elvira empezó a rascar la tierra con una cuchara vieja que usaban para comer. La tierra cedía fácil, como si alguien la hubiera removido antes y luego tapado. «¿Qué es, abue?» «No sé todavía». «Trae la vela». Emiliano corrió por la vela que usaban en las noches, la encendió con dificultad y la acercó al hueco que se iba haciendo más grande. Doña Elvira siguió raspando, despacio, con las manos temblándole. No sabía si era por el esfuerzo o por la emoción. Después de un rato, la cuchara tocó algo que no era tierra, algo duro. «Hay algo aquí», susurró. Con más cuidado, fue quitando la tierra con las manos. Apareció un trapo encerado, viejo, amarillento. Lo jaló, pesaba, lo sacó completo. Era un bulto envuelto en costales y amarrado con un mecate podrido que se deshizo cuando lo tocó. «Ábralo, abue», dijo Emiliano emocionado. Doña Elvira desenvolvió los costales con manos temblorosas. Adentro había un baúl chiquito, de madera oscura, con bisagras oxidadas y un candado viejo. «¿Qué será?», preguntó el niño. «Vamos a ver». Buscó un alambre y con paciencia fue picándole al candado. Estaba tan oxidado que al final cedió con un clic. Doña Elvira respiró hondo y abrió el baúl. Adentro había papeles. Muchos papeles amarillentos, doblados, algunos con sellos, otros con letras escritas a mano, y un cuaderno de tapas negras que reconoció de inmediato. Era de Rogelio, de su esposo. Las lágrimas le subieron a los ojos sin poder evitarlo. Hacía tanto que no veía la letra de Rogelio, tanto tiempo desde que él se había ido. Con manos temblorosas abrió el cuaderno. La primera página tenía una fecha, 2 meses antes de que Rogelio muriera. «Si alguien encuentra esto, que sea mi Elvira. Si no es ella, déjenlo donde estaba y olvídense de que lo vieron. Esto es solo para ella». Doña Elvira sintió cómo el pecho se le apretaba. Siguió leyendo.
Elvira, mi vieja querida, si estás leyendo esto es porque ya me morí y porque encontraste esta casa que compré a escondidas hace años. Nadie sabe de ella, ni las niñas, ni nadie. La compré con lo poquito que junté vendiendo unas cabras que tenía guardadas. ¿Por qué lo hice? Porque ya para entonces veía cómo eran nuestras hijas, sobre todo Lucía. Esa niña siempre fue hijas, sobre todo Lucía. Esa niña siempre fue ambiciosa, siempre queriendo más, y yo tenía miedo de que cuando yo faltara, te iban a dejar sin nada. Por eso guardé papeles importantes aquí, la escritura de la parcela grande, la que está junto a la hacienda vieja. Esa nunca se vendió, aunque Lucía diga que sí. Yo la liquidé todita, pagué todo, y guardé los papeles aquí para que cuando tú los necesitaras, los tuvieras. También está el testamento, el de verdad, no el que tienen ellas. Ese lo hice ante el notario Garza, allá en la cabecera. Dice claramente que todo es tuyo mientras vivas, y cuando te mueras, que se reparta parejo entre las tres. Perdóname, vieja, perdóname por no confiar en mis propias hijas, pero las conozco, y sé que son capaces de dejarte en la calle si eso les conviene. Doña Elvira no podía creer lo que estaba leyendo. Las manos le temblaban tanto que el cuaderno se movía. ¿Qué dice, abue?, preguntó Emiliano. Espérate, mijo, déjame terminar. Siguió leyendo. Rogelio había escrito varias páginas más. Hablaba de cómo Lucía lo había presionado en sus últimos meses para que le firmara papeles. Cómo ella insistía en que le diera poder sobre las propiedades para ayudarlo, porque él estaba enfermo, pero Rogelio se negó. Y cuando se murió, Lucía había falsificado su firma en varios documentos. Se había quedado con propiedades que no le correspondían. Había vendido tierras que eran de doña Elvira y se había guardado el dinero. Todo estaba ahí, escrito con la letra temblorosa de un hombre que sabía que se estaba muriendo. Por eso escondí esto aquí, Elvira, para que cuando llegara el día tuvieras con qué defenderte, porque ese día va a llegar. Conozco a Lucía y sé que te va a hacer lo mismo que le hizo a mí, quitarte lo que es tuyo y dejarte sin nada. No dejes que te pisoteen, vieja, tú vales mucho, y aunque yo ya no esté para defenderte, estos papeles sí van a poder. Te quiero, mi Elvira, siempre te quise. Perdóname por todo lo que no pude darte en vida, pero esto sí te lo puedo dejar, tu Rogelio. Doña Elvira cerró el cuaderno y se quedó sentada en la tierra, temblando, no de frío, de rabia, de tristeza, de todo junto. Rogelio lo sabía, lo había sabido siempre. Había visto lo que ella no quiso ver, que sus hijas eran capaces de traicionarla, y no solo eso. Lucía había cometido fraude, había falsificado documentos, había robado. Abue, ¿está bien? Emiliano se acercó y le limpió una lágrima que le rodaba por la mejilla. Sí, mijo, sí estoy bien, pero no estaba bien, estaba destrozada y al mismo tiempo sentía algo más, algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Sacó los otros papeles del baúl. Ahí estaba el testamento, con el sello del notario bien claro, la escritura de la parcela grande, liquidada y pagada, a nombre de Elvira González de Ramírez, los recibos de pago, todo estaba ahí. ¿Qué significa abue?, preguntó Emiliano. Doña Elvira lo miró. El niño estaba ahí, con su carita sucia y sus ojos grandes llenos de preocupación. Significa, mijo, que tu bisabuelo nos dejó un regalo que puede cambiarlo todo. ¿Vamos a estar bien entonces? ¿Vamos a estar más que bien? Vamos a tener justicia. Se quedó ahí sentada un buen rato, con los papeles en las manos y el cuaderno de Rogelio en el regazo. Emiliano se sentó a su lado, callado, como si entendiera que este era un momento importante. Afuera, el viento seguía soplando, pero adentro de la casita algo había cambiado. Ya no eran solo dos personas abandonadas tratando de sobrevivir. Ahora tenían un arma, la verdad. Doña Elvira abrazó el cuaderno contra su pecho.
Gracias, viejo, susurró. Gracias por cuidarme hasta después de muerto. Emiliano la abrazó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Abue, doña Elvira respiró hondo. La decisión más grande de su vida estaba frente a ella. Podía quedarse callada, esconder los papeles otra vez, seguir viviendo en esta casita pobre pero en paz, o podía pelear. Miró a Emiliano. Ese niño necesitaba saber que la injusticia no se quedaba callada, que los débiles también podían defenderse, que la verdad valía más que la tranquilidad. Ahora, mijo, dijo, con una voz que sonaba más firme de lo que se sentía. Ahora vamos a hacer que se haga justicia. No les va a dar miedo, abue. Doña Elvira pensó en sus hijas, en Lucía con su mirada fría, en Marisela con sus ojos de cuchillo, en Yadira con sus lágrimas falsas. Sí, mijo, me da miedo, pero hay cosas que dan más miedo que la pelea, como vivir toda tu vida sabiendo que te dejaste pisar. Emiliano asintió, aunque no entendía del todo. Te querían hacer chiquita. El buey, dijo, repitiendo algo que le había dicho días atrás. Pero no pudieron, y en ese momento doña Elvira supo que tenía razón. La habían querido enterrar. Pero como esos papeles que Rogelio escondió en la tierra, ella también iba a salir a la luz. Doña Elvira pasó toda la mañana sentada en el piso con los papeles extendidos frente a ella. Los revisaba una y otra vez, como si no pudiera creer que fueran reales. El testamento, la escritura, los recibos, el cuaderno de Rogelio con su confesión, todo estaba ahí, la prueba de que la habían despojado con mentiras. Pero tener la verdad en las manos era una cosa, hacer algo con ella era otra muy distinta. Emiliano estaba afuera juntando leña, lo había mandado para poder pensar tranquila, porque la decisión que tenía que tomar no era fácil. Si guardaba los papeles y no hacía nada, su vida seguiría igual, pobre, difícil, pero en paz. Nadie la molestaría. Podría vivir aquí con Emiliano, sobreviviendo día a día, sin pleitos, sin dramas, pero también sin dignidad, sin justicia, y cada vez que viera a sus hijas, sabría que ellas se habían quedado con lo que no les pertenecía, que la habían robado y se habían salido con la suya. Por otro lado, si enfrentaba a sus hijas con estos papeles, se armaría el escándalo. Todo el pueblo se enteraría, habría abogados, papeles, asambleas, sus hijas pelearían, la insultarían, tal vez hasta la amenazarían. Valía la pena exponerse así. Miró el cuaderno de Rogelio, pasó los dedos sobre las letras temblorosas que su esposo había escrito sabiendo que se moría. No dejes que te pisoteen, vieja, tú vales mucho. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Rogelio la había conocido bien. Sabía que ella era de las que aguantaban todo, de las que se quedaban calladas para no hacer olas. Por eso le había dejado este mensaje, para darle el valor que necesitaba. Abue, traje leña. Emiliano entró cargando un montón de ramas. Las dejó junto al fogón y se sentó a su lado. ¿Todavía está viendo los papeles? Sí, mijo, estoy pensando qué hacer. El niño se quedó callado un momento, mirándola con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que debería a su edad. Mi maestra decía que cuando algo está mal, hay que decirlo, aunque dé miedo. Doña Elvira lo miró sorprendida. ¿Tu maestra decía eso? Sí. Una vez un niño le pegó a otro en el recreo y nadie quería decir quién fue porque le teníamos miedo. Pero la maestra nos dijo que quedarse callado cuando pasa algo malo es como ayudar al malo, que los buenos tienen que hablar aunque les cueste. Doña Elvira sintió cómo algo se movía en su pecho. Ese niño tenía razón. Si se quedaba callada, sus hijas ganarían, y Emiliano aprendería que los poderosos siempre se salen con la suya. Tienes razón, mijo. Tu maestra era muy sabia. Entonces, ¿sí va a hacer algo con esos papeles? Sí, mijo, voy a hacer algo. La decisión estaba tomada. Ahora venía la parte difícil, el cómo.
Doña Elvira envolvió los papeles en el rebozo con mucho cuidado. El cuaderno de Rogelio lo guardó aparte, cerca de su corazón. Vamos al pueblo, Emiliano. Necesito hablar con alguien. El niño se puso la chamarra sin hacer preguntas. Salieron de la casita bajo el sol que ya empezaba a calentar fuerte. El camino al pueblo se le hizo más corto esta vez. Tal vez porque iba con un propósito. Tal vez porque por primera vez en semanas sentía que no solo estaba sobreviviendo, estaba actuando. Su primer destino fue la casa de doña Tomasa. La señora estaba afuera, tendiendo ropa en un mecate amarrado entre dos postes. Doña Elvira, ¡qué milagro! ¿Todo bien? Necesito hablar con usted, es importante. Doña Tomasa la miró con esos ojos agudos que todo lo veían. Dejó la ropa y las hizo pasar a su casita. Era pequeña pero limpia, con santos en las paredes y olor a hierbas secas. Siéntese. ¿Quiere un cafecito? No, gracias. No tengo mucho tiempo. Doña Elvira desenvolvió el rebozo y le mostró los papeles. Le contó todo, cómo los encontró, qué decían, lo que Rogelio había escrito en el cuaderno. Doña Tomasa iba abriendo los ojos más y más mientras escuchaba. «Válgame Dios», susurró cuando terminó. Sus hijas le robaron. Doña Elvira le robaron en vida y usando el nombre de su difunto. «Lo sé. ¿Y qué piensa hacer? Por eso vine con usted. Necesito consejo. ¿A quién puedo acudir? No conozco de leyes ni de esas cosas». Doña Tomasa se quedó pensando un momento, rascándose la barbilla. «Mire, yo creo que debe hablar primero con el padre Esteban. Él la puede orientar, y él conoce a un abogado del pueblo, el licenciado Morales. No es de esos caros de la ciudad, pero es honesto. Ha ayudado a varias personas del ejido con problemas de tierras. Cree que me escuche, lo va a escuchar, y cuando vea estos papeles, le va a ayudar. Esto es serio, doña Elvira. Esto es fraude. Sus hijas pueden hasta ir a la cárcel». Doña Elvira sintió un escalofrío. No había pensado en eso. De verdad quería que sus hijas fueran a la cárcel. Pero luego pensó en Emiliano, en cómo Lucía lo había maltratado, en cómo lo había querido dejar ahí para seguir lastimándolo, y la duda se esfumó. «Voy a ir con el padre Esteban entonces. Gracias, doña Tomasa». «Espérese, yo voy con usted». «No tiene que». «Sí, tengo. Usted necesita testigos, y yo voy a ser uno. Además, el padre Esteban me respeta. Si yo le digo que esto es importante, le va a hacer caso». Doña Elvira sintió ganas de llorar, pero esta vez no de tristeza, sino de agradecimiento. «No sé cómo pagarle esto. No hay nada que pagar. Nomás está haciendo lo correcto». Las tres caminaron hacia la iglesia. Emiliano iba callado, agarrado de la mano de su abuela. La iglesia estaba abierta. Adentro, el padre Esteban barría las bancas. «Padre», llamó doña Tomasa. El padre Esteban volteó. Era un hombre de unos 60 años, con pelo blanco y cara bondadosa. Cuando vio a doña Elvira, sonrió. «Doña Elvira, qué gusto verla. ¿Cómo está, padre? Necesito hablar con usted. Es urgente». El padre dejó la escoba y se acercó. «Claro, hija. Vamos a la sacristía donde estaremos más tranquilos». En la sacristía, entre imágenes de santos y el olor a incienso, doña Elvira volvió a contar su historia. Le mostró los papeles, el cuaderno, le explicó todo. El padre Esteban la escuchó sin interrumpir. Su cara se iba poniendo más seria conforme avanzaba el relato. Cuando terminó, el padre se quedó callado un buen rato mirando los papeles. «Esto es muy grave, doña Elvira». «Lo sé, padre. Sus hijas cometieron un delito. Falsificación de documentos, fraude, despojo. Esto no es solo un asunto familiar, es un asunto legal. Por eso vine con usted. No sé qué hacer». El padre Esteban se levantó y caminó de un lado a otro, pensando: «Hay un abogado aquí en el pueblo, el licenciado Morales. Es buena gente y no cobra mucho. Yo puedo hablar con él, explicarle el caso. Si acepta,
Podríamos presentar esto ante el comisariado ejidal y ante las autoridades correspondientes. ¿Usted cree que valga la pena, padre? Digo, son mis hijas. El padre se sentó frente a ella y le tomó las manos. Doña Elvira, entiendo que son sus hijas, pero ellas la despojaron, la echaron de su propia casa. Maltrataron a su nieto y todo basándose en mentiras y documentos falsos. Eso no es amor de hijas, eso es codicia. Lo sé, padre, pero me da miedo. Claro que da miedo, pero quedarse callada también tiene un precio. Quiere que Emiliano crezca pensando que la injusticia se premia con silencio. Doña Elvira miró a su nieto. El niño la miraba con esos ojos confiados, creyendo que ella podía con todo. No, padre, no quiero eso. Entonces hay que actuar. Yo la voy a apoyar. Doña Tomasa también, y estoy seguro de que cuando la gente del ejido se entere de esto, muchos más la van a apoyar. ¿De verdad cree eso? Lo creo, porque todos conocen su historia. Todos saben cómo se partió el lomo por sus hijas, y todos saben que usted no es de las que andan inventando chismes. Si usted dice que esto pasó, la gente le va a creer. Doña Elvira respiró hondo. ¿Era ahora o nunca? Está bien, padre, hágalo. Hable con el licenciado, yo voy a pelear. El padre Esteban sonrió y le apretó las manos. Así se habla. Dios está con los justos, doña Elvira, y usted es justa. Salieron de la iglesia con algo que doña Elvira no había sentido en mucho tiempo. Esperanza verdadera. No la esperanza de sobrevivir otro día, sino la esperanza de ganar de camino a la casita. Emiliano le preguntó, ¿ya no tiene miedo, abue? Sí, tengo miedo, mijo, pero voy a hacerlo de todos modos. Mi maestra también decía eso, que ser valiente no es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos. Doña Elvira sonrió y le revolvió el pelo. Tu maestra era muy sabia, mijo, esa noche. Acostada en las cobijas, doña Elvira no pudo dormir, pero no era por angustia, era por algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre su vida. Las cosas iban a cambiar, y ella iba a ser quien las cambiara. Al día siguiente, el padre Esteban llegó a la casita temprano. Venía acompañado de un señor alto y flaco, con lentes gruesos y un maletín viejo de piel café. Doña Elvira, le presento al licenciado Morales. El abogado le extendió la mano. Tenía las manos grandes, con callos, manos de hombre, que también había trabajado la tierra en algún momento de su vida. Mucho gusto. Señora, el padre me contó su caso y me interesa ayudarla. Pase, licenciado, disculpe el desorden. No se preocupe, he visto peores lugares. Créame. Se sentaron en el piso, que era lo único que había. Doña Elvira sacó los papeles del rebozo y se los mostró. El licenciado Morales se puso los lentes y empezó a revisar todo con cuidado. Pasaron los minutos. El abogado no decía nada, solo leía, movía la cabeza. Hacía anotaciones en una libreta. Emiliano miraba desde la puerta callado, sin atreverse a interrumpir. Finalmente, el licenciado levantó la vista. Esto es un caso claro de fraude y falsificación de documentos. El testamento es válido, tiene sello notarial y fecha posterior a cualquier otro documento que sus hijas puedan presentar. La escritura de la parcela está a su nombre y liquidada en su totalidad, y el cuaderno de su esposo, aunque no es documento legal en sí, sirve como testimonio escrito de las intenciones del difunto. ¿Entonces puedo hacer algo?, preguntó doña Elvira con la voz temblorosa. No solo puede, debe. Esto no es un asunto menor. Señora, sus hijas cometieron un delito y usted tiene todo el derecho de recuperar lo que es suyo. ¿Qué tengo que hacer? El licenciado se quitó los lentes y se los limpió con un trapo. Primero, vamos a presentar los documentos ante el comisariado ejidal. Ellos tienen jurisdicción sobre las tierras del ejido. Segundo, vamos a hacer una denuncia formal ante el Ministerio Público por falsificación.
Y tercero, vamos a solicitar una asamblea ejidal para que todo se ventile públicamente. En estas comunidades la opinión pública pesa mucho. ¿Y mis hijas? ¿Qué les va a pasar? El licenciado la miró serio. Si se comprueba el fraude, pueden enfrentar cargos penales. Pueden ir a la cárcel, señora, o al menos tener antecedentes, pero esa no es su culpa, es la consecuencia de sus actos. Doña Elvira tragó saliva. La idea de sus hijas en la cárcel le revolvía el estómago, pero luego recordó cómo la habían echado, cómo habían maltratado a Emiliano, cómo habían robado usando el nombre de Rogelio. Está bien, hagámoslo. Muy bien. Voy a necesitar que firme algunos papeles dándome poder para representarla y voy a necesitar copias certificadas de todos estos documentos. El padre me ayudará con eso. ¿Cuánto me va a cobrar? Licenciado, el abogado miró alrededor de la casita, las paredes cuarteadas, el techo roto, el piso de tierra. Nada por ahora, señora. Cuando recupere sus propiedades, hablamos. Mientras tanto, considérelo un favor para una mujer que ha sufrido bastante. A doña Elvira se le llenaron los ojos de lágrimas. Dios se lo pague, licenciado. Dios ya me pagó dejándome conocer a gente como usted. Señora, no se preocupe. Los tres hombres se fueron con los documentos para hacer las copias necesarias. Doña Elvira se quedó en la casita con Emiliano, nerviosa, sintiendo cómo el estómago le daba vueltas. Abue, va a pasar algo malo. No, mijo, va a pasar algo bueno. Pero antes de lo bueno siempre hay un poco de tormenta. No se equivocaba, la noticia corrió por el ejido como pólvora. En los pueblos chicos no hay secretos. Para la tarde, todo el mundo ya sabía que doña Elvira había encontrado documentos que probaban que sus hijas le habían robado. La gente empezó a hablar, en las tiendas, en las esquinas, en las casas. Algunos defendían a doña Elvira, recordando cómo se había sacrificado por sus hijas. Otros, parientes o amigos de Lucía, decían que seguro era un malentendido, que la viejita estaba confundida, pero la mayoría estaba del lado de doña Elvira, porque todos la conocían. Todos habían visto cómo trabajaba, cómo cuidaba a sus nietos, cuando las hijas andaban de fiesta, cómo ayudaba a quien lo necesitaba aunque ella tuviera poco. Don Chuy, el de la tienda, le comentó a su esposa: yo siempre supe que esas muchachas eran unas interesadas, pobre doña Elvira. Doña Petra, la que amamantó a Marisela cuando doña Elvira no tenía leche, dijo en la plaza. Ingratas, así le pagan a una madre que se partió el alma por ellas. Hasta don Abundio, el comisariado ejidal, comentó: si lo que dicen es cierto, va a haber consecuencias. Aquí no perdonamos el fraude. La noticia llegó a oídos de las hermanas al segundo día. Lucía estaba en el mercado cuando la comadre de una vecina le soltó, sin pelos en la lengua: oí que tu mamá encontró unos papeles de tu papá. Dicen que ustedes le robaron. Lucía se puso roja de la rabia. ¿Quién anda diciendo esas mentiras? Pues no son mentiras si hay documentos. ¿O sí? Lucía dejó las compras y salió corriendo del mercado. Fue directo a la casa de Marisela. ¿Ya te enteraste?, le gritó apenas abrió la puerta. ¿De qué? De que la vieja anda diciendo que le robamos, que encontró no sé qué papeles. Marisela palideció. ¿Qué papeles? No sé, pero anda con un abogado y con el padre Esteban. Esto se está poniendo serio. Llamaron a Yadira. Las tres se juntaron en la casa, nerviosas, hablando al mismo tiempo. Esto es culpa tuya, Lucía, dijo Marisela. Tú fuiste la que falsificó la firma de papá. ¿Y tú qué? Tú firmaste los papeles sabiendo que estaban mal. Pero yo no falsifiqué nada si nos descubren. Tú vas a la cárcel, no yo. Cállate, nadie va a ir a ningún lado. Son puros inventos de la vieja. ¿Y si no son inventos?, preguntó Yadira mordiéndose las uñas. ¿Y si papá sí dejó algo escondido? Las tres se quedaron calladas porque en el fondo sabían que era posible. Rogelio era desconfiado.
siempre lo había sido. Tenemos que ir a hablar con ella, dijo Lucía. Tenemos que hacer que se retracte antes de que esto llegue a más. ¿Y cómo la vamos a convencer?, preguntó Marisela. Lucía sonrió, pero no era una sonrisa bonita. La vamos a asustar, le vamos a recordar que está sola, que no tiene nada, que depende de nuestra buena voluntad, y si no funciona, pues tendremos que ser más convincentes. Yadira sintió un escalofrío. Lucía, es nuestra mamá, una mamá que nos quiere meter a la cárcel, respondió Lucía fríamente. Ya no hay tiempo para sentimentalismos. Al día siguiente, muy temprano, la camioneta de Lucía apareció en el camino de terracería, levantaba nubes de polvo, yendo rápido, demasiado rápido. Doña Elvira estaba afuera, colgando unas cobijas para que se airearan. Cuando vio la camioneta, el corazón le dio un brinco. Emiliano, métete a la casa. Pero abue, adentro, mijo. Ya, el niño obedeció, asustado por el tono de su abuela. La camioneta frenó cerca de la casita. Se bajaron las tres hijas. Venían arregladas, perfumadas, como si fueran a una fiesta y no a enfrentar a su madre. Lucía caminó adelante. Marisela y Yadira la seguían. «Hola, mamá», dijo Lucía con una sonrisa falsa. «¿Qué quieren?» «Ay, mamá, no seas así. Venimos a visitarte. ¿No te da gusto vernos?» Doña Elvira no contestó. Las miraba con desconfianza. Yadira dio un paso adelante, con los ojos brillosos, como si estuviera a punto de llorar. «Mamá, oímos que andas diciendo cosas horribles de nosotras, que encontraste unos papeles y que te robamos. No son cosas, es la verdad». Marisela soltó una risa seca. «¿La verdad? ¿Qué verdad, mamá? ¿La que inventaste porque estás resentida?» «Yo no inventé nada. Su padre dejó todo escrito». Las tres se miraron entre sí. Ahí estaba la confirmación. Rogelio sí había dejado algo. Lucía cambió de táctica, se acercó más, con voz suave, casi cariñosa. «Mira, mamá, sé que estás molesta y tienes razón de estarlo. Tal vez fuimos muy duras contigo, pero esto no tiene que llegar a más. Podemos arreglarlo en familia, ¿no? Sin abogados, sin pleitos. Así y como después te podemos dar una mensualidad para que estés más cómoda y hasta te podemos arreglar esta casita. Pero a cambio, tú guardas esos papeles y no hablas más del asunto». Doña Elvira las miró a las tres. Lucía con su sonrisa de serpiente, Marisela con esos ojos calculadores, Yadira con sus lágrimas de mentira. Y en ese momento supo que no había vuelta atrás. «No», dijo simplemente. «¿Cómo que no?» Lucía perdió la sonrisa. «Que no voy a guardar nada. No voy a quedarme callada. Ustedes me robaron y van a pagar por eso». Marisela dio un paso amenazante. «Ten cuidado, mamá. No sabes con quién te estás metiendo». «Sí sé, me estoy metiendo con tres ladronas que resulta que son mis hijas». El insulto cayó como bofetada. Lucía se puso roja de rabia. «Vas a arrepentirte de esto». «Ya me arrepentí. Me arrepentí de haberlas criado para que resultaran así». Lucía dio media vuelta. «Vámonos. Que haga lo que quiera, ya verá». Las tres subieron a la camioneta. Lucía arrancó con tanta furia que las llantas derraparon levantando piedras. Doña Elvira las vio alejarse. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo firme. Emiliano salió corriendo de la casa. «Abue, ¿está bien?» «Sí, mijo, estoy bien», pero no estaba bien, estaba aterrada. Porque sabía que la guerra apenas empezaba. Pasaron 3 días desde la visita de las hijas, 3 días de tensión, de espera, de no saber qué iba a pasar. El licenciado Morales había presentado los documentos ante el comisariado ejidal y se había programado una asamblea para el siguiente domingo. Todo el pueblo hablaba del caso. Ya no eran rumores, era oficial. Doña Elvira iba a enfrentar a sus hijas públicamente.
Esa mañana, doña Elvira se levantó con el estómago revuelto. Había dormido mal, soñando cosas feas. Soñó que estaba en la asamblea y nadie le creía. Soñó que sus hijas le quitaban a Emiliano. Soñó que la casita se caía encima de ella. Se lavó la cara con agua fría para despabilarse. Emiliano seguía dormido, acurrucado en las cobijas. El pobre niño también había dormido inquieto, dando vueltas toda la noche. Estaba haciendo tortillas en el comal cuando escuchó el ruido, un motor acercándose. Salió a ver. Era la camioneta otra vez, pero esta vez venía despacio, como si no tuvieran prisa. Se estacionó frente a la casita. Las tres hermanas se bajaron, pero ahora venían diferentes. No traían las caras de furia de la última vez. Traían sonrisas. Sonrisas grandes, falsas, de esas que dan más miedo que los gritos. «Buenos días, mamá», saludó Yadira, acercándose con los brazos abiertos como si quisiera abrazarla. Doña Elvira dio un paso atrás. «¿Qué quieren ahora?», Lucía se rió, pero era una risa forzada. «Ay, mamá, no seas así. Venimos en son de paz, ¿verdad, hermanas?». Marisela asintió, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Sí, mamá. Venimos a hablar como familia. Ya hablamos la otra vez y no quedó claro que no tenemos nada más que hablar». Yadira se limpió una lágrima que doña Elvira estaba segura era falsa. «Mamá, por favor, sabemos que la regamos. Lo sabemos, pero no tiene que llegar a esto. Podemos arreglarlo, de verdad». Lucía sacó un sobre de su bolsa, lo agitó en el aire. «Mira, mamá, traemos dinero, 5,000 pesos, para ti, para que arregles esta casita, para que compres lo que necesites, y te prometo que cada mes te vamos a dar más, 1,000 pesos mensuales. ¿Te parece bien?». Doña Elvira miró el sobre. 5,000 pesos. Era mucho dinero para alguien que apenas tenía para comer. Con eso podría arreglar el techo, comprar un colchón, tener comida para meses, pero sabía que no era. Sacó un papel doblado de su bolsa. «A cambio de que firmes esto, es un documento donde dices que todo fue un malentendido, que tú te confundiste con los papeles de papá, que nosotras no te robamos nada porque todo fue repartido legalmente». «Y si no firmo», la sonrisa de Lucía se hizo más tensa. «Mamá, no seas terca, piensa en Emiliano. ¿Quieres que el niño pase más necesidades? Con este dinero podrías darle una vida mejor. Emiliano no necesita dinero sucio». «No es dinero sucio», gritó Marisela, perdiendo la compostura. «Es un arreglo. Firmas esto y todos contentos. Tú con tu dinero, nosotras con nuestra tranquilidad. Nadie tiene que ir a ninguna asamblea al hacer el ridículo». Yadira se acercó más, poniéndose de rodillas frente a su madre. «Mamá, por favor, te lo suplicamos. No queremos pelear contigo, eres nuestra mamá, te queremos. Si me quisieran, no estaríamos aquí». Lucía dejó caer el sobre al piso. Se acercó tanto que doña Elvira pudo oler su perfume caro, ese perfume que seguro pagó con el dinero que le robó a ella. «Escúchame bien, mamá», dijo en voz baja, amenazante. «Si no firmas esto, te vas a arrepentir. Vamos a contratar al mejor abogado de la ciudad. Vamos a decir que estás senil, que el niño te está manipulando, que inventaste todo porque estás resentida. Y la gente nos va a creer a nosotras, no a ti, porque nosotras tenemos dinero, contactos, influencia. ¿Y tú qué tienes? Una casita rota y un abogado de pueblo». Doña Elvira la miró directo a los ojos. Y por primera vez en su vida no sintió amor maternal al ver a Lucía. Sintió lástima. «Tienes razón en algo», dijo tranquila. «Yo no tengo dinero ni contactos, pero tengo algo que ustedes nunca van a tener». «¿Qué?». «La verdad, y la verdad siempre gana, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero gana». Marisela se rió burlona. «La verdad, ay mamá, qué ingenua eres. La verdad no gana, gana el que tiene poder. Y nosotras lo tenemos». Sacó una pluma de su bolsa y se la puso en la mano a doña Elvira, cerrándole los dedos alrededor de ella. «Firma, firma y evita un pleito que no vas a poder ganar».
Doña Elvira miró la pluma en su mano, luego miró el papel, luego miró a sus 3 hijas, Yadira con sus lágrimas falsas, Marisela con esos ojos fríos y calculadores, Lucía con esa sonrisa de serpiente, y pensó en Rogelio, en cómo había previsto exactamente esto, en cómo había escondido los documentos para protegerla de estas mujeres que alguna vez fueron sus bebés. Pensó en Emiliano, que en ese momento salió de la casita asustado por las voces. «Abue, ¿está bien?» Lucía volteó a ver al niño. «Emiliano, regresa adentro, esto es de adultos». «No», dijo doña Elvira, «él se queda. Esto le importa a él también». Se quitó la pluma de la mano y la dejó caer al piso, junto al sobre con el dinero. «No voy a firmar nada. El pleito lo hicieron ustedes cuando me echaron de mi casa, cuando maltrataron a este niño, cuando falsificaron la firma de su padre para robarme. Ustedes empezaron esto y yo lo voy a terminar». El silencio que siguió fue pesado como piedra. Lucía apretó la quijada. Los ojos le brillaban de rabia contenida. «Te lo advertí, y yo te lo advierto a ti», respondió doña Elvira, con una calma que ni ella sabía de dónde sacó. «En la asamblea del domingo todos van a saber la verdad. Van a saber cómo falsificaste documentos, cómo me robaste usando el nombre de tu padre muerto, y van a saber qué clase de hijas son». Marisela dio un paso amenazante hacia ella. «Viejita, te estás buscando problemas que ni te imaginas. Ya los tengo. Desde que ustedes nacieron, era un golpe bajo y doña Elvira lo sabía. Pero ya no había vuelta atrás, ya no había espacio para palabras bonitas». Yadira se levantó del piso, limpiándose las rodillas del vestido. «Mamá, nos vas a extrañar cuando te demos la espalda para siempre». «Ya me la dieron desde el día que me echaron». Lucía recogió el sobre del piso y la pluma. «Última oportunidad, mamá. Firma esto o te destruimos en esa asamblea. Inténtenlo». Lucía se dio la vuelta con rabia. Las 3 caminaron hacia la camioneta, pero antes de subirse, Lucía volteó una última vez. «Vas a llorar este día, mamá, te lo juro. Llevo llorándote desde que te echaste a perder, Lucía. Ya no me quedan más lágrimas para ti». La camioneta arrancó levantando polvo. Se fueron rápido, derrapando en las curvas del camino. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, doña Elvira sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en una piedra. Temblando, Emiliano corrió a abrazarla. «Abue, estuvo valiente». «No me sentí valiente, mijo. Me sentí muerta de miedo. Pero lo hizo de todos modos. Eso es lo que cuenta». Doña Elvira lo abrazó fuerte. El niño olía a humo de leña y a tierra. Olía a casa. «Abue, sí, mijo. De verdad vamos a ganar en la asamblea». Doña Elvira pensó en los documentos guardados en el rebozo, en el testamento con sello notarial, en la escritura de la parcela, en el cuaderno de Rogelio con su letra temblorosa confesando todo. «Vamos a ganar, mijo, porque tenemos la verdad, y aunque ellas tengan dinero y poder, la verdad pesa más». «¿Me lo promete?» No debería prometer algo que no estaba segura, pero miró esos ojos confiados y no pudo decirle que no. «Te lo prometo». Esa noche doña Elvira casi no durmió. Repasaba mentalmente lo que iba a decir en la asamblea, cómo iba a presentar los documentos, cómo iba a defenderse de lo que sus hijas dijeran, porque sabía que ellas no iban a quedarse calladas, iban a pelear, iban a mentir, iban a intentar hacerla quedar como loca o resentida, pero ella tenía algo que ellas no. La verdad escrita de puño y letra de Rogelio, y eso, con suerte, iba a ser suficiente. Afuera, el viento soplaba fuerte, la lámina del techo sonaba con su música triste. Pero dentro de la casita, doña Elvira sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. El domingo estaba cerca, y con él, el momento de la verdad. El domingo amaneció con un cielo limpio, tan azul que dolía mirarlo.
Doña Elvira se despertó con el estómago hecho nudo. Hoy era el día, la asamblea. Se levantó temprano y se arregló lo mejor que pudo. Se peinó el pelo blanco y se lo amarró en un chongo apretado. Se puso su vestido menos remendado, el de domingo, y su rebozo bueno, el que había sido de su madre. Quería verse digna. Emiliano también se vistió con su ropa menos gastada. El niño estaba callado, nervioso. Se le notaba en cómo se mordía las uñas. «Listo, mijo, listo, abue». El padre Esteban llegó en su camioneta vieja para llevarlos. Doña Tomasa ya iba con él, vestida de negro como si fuera a un funeral. «¿Cómo se siente, doña Elvira?», preguntó el padre, como si fuera a vomitar. «Es normal, pero recuerde, usted tiene la razón de su lado». El salón ejidal estaba hasta el tope. Doña Elvira nunca había visto tanta gente junta. Estaban los ejidatarios, los vecinos, la gente del pueblo. Todos querían ver el espectáculo, porque eso era lo que era, un espectáculo. El escándalo del año. Cuando doña Elvira entró, todos voltearon a verla. Algunos con lástima, otros con curiosidad, otros con respeto. Se escucharon murmullos: «Ahí viene. Pobre mujer. Dice que tiene pruebas». En la primera fila, ya sentadas, estaban sus 3 hijas, Lucía en medio, Marisela y Yadira a los lados. Las 3 vestidas elegantes, con maquillaje, con el pelo arreglado, parecían señoras de ciudad, no hijas de campesinos. Junto a ellas había un señor en traje, un joven con portafolio de piel, su abogado, uno caro, de esos de la ciudad. Cuando Lucía vio entrar a su madre, sonrió, pero no era una sonrisa de cariño, era una sonrisa de quien sabe que va a ganar. Doña Elvira se sentó en la segunda fila, con Emiliano pegado a ella. El licenciado Morales llegó minutos después, con su maletín viejo y sus papeles. «¿Lista?», le preguntó en voz baja. «No, pero hagámoslo de todos modos». Don Abundio, el comisariado ejidal, se paró frente a todos. Era un señor gordo, de bigote grande y voz fuerte. «Bueno, pues estamos aquí porque doña Elvira González presentó una queja formal contra sus hijas Lucía, Marisela y Yadira Ramírez González. Dice que ellas falsificaron documentos y se quedaron con propiedades que no les correspondían. Las señoritas Ramírez niegan todo, así que vamos a escuchar ambas partes y luego decidimos qué hacer». Entendido, todos asintieron. El silencio era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. «Doña Elvira, usted empieza». Doña Elvira se levantó con las piernas temblándole. El licenciado Morales la acompañó al frente. Ella sacó los papeles del rebozo con manos temblorosas. Yo no soy buena para hablar en público», empezó con voz bajita. «Pero tengo que decir esto. Mis hijas me echaron de mi casa. Me dijeron que ya no cabía. Me dieron esta casita rota que nadie quería y se quedaron con todo lo demás. Me dijeron que así había quedado el reparto cuando murió mi esposo Rogelio». Se le quebró la voz, respiró hondo para no llorar. «Pero yo encontré esto». Le pasó los papeles al licenciado Morales. Él los mostró uno por uno, explicándolos en voz alta para que todos entendieran. «Este es el testamento de don Rogelio Ramírez. Sellado por el notario Garza de la cabecera municipal, dice claramente que todas las propiedades quedan a nombre de doña Elvira mientras ella viva. Después de su muerte, se reparten entre las 3 hijas». Murmullos en el salón. Las hijas se miraron entre sí, incómodas. «Esta es la escritura de la parcela grande junto a la hacienda vieja. Está liquidada y a nombre de doña Elvira. Las hijas dicen que se vendió, pero aquí está la prueba de que no». Más murmullos, algunos más fuertes. «Y esto», el licenciado levantó el cuaderno de tapas negras, «es el diario de don Rogelio, escrito 2 meses antes de su muerte. Aquí confiesa que escondió estos documentos
porque temía que sus hijas despojaran a su esposa, y menciona específicamente que Lucía lo presionó para firmar papeles que él se negó a firmar. El salón explotó en murmullos. Todos hablaban al mismo tiempo. Lucía se puso de pie de un salto. «Eso es mentira. Mi papá nunca escribió eso». «¿Reconoce la letra de su padre, señorita Ramírez?», preguntó el licenciado calmadamente. «Yo, pues, porque varios vecinos aquí presentes sí la reconocen, ¿verdad, don Chuy?». Don Chuy se levantó de su asiento. «Yo le compré mercancía a don Rogelio por años. Esa es su letra, no hay duda». Otros vecinos asintieron. La trampa se cerraba. El abogado de las hijas se levantó. Era joven, con cara de tiburón. «Con todo respeto, un diario personal no es documento legal. Cualquiera pudo haberlo escrito». «Pero el testamento sí es legal», respondió el licenciado Morales. «Y la escritura también, ambos con sellos notariales válidos. Sus clientas tienen documentos que invaliden estos». El abogado se quedó callado. Lucía le jaló la manga desesperada. «Dígales algo, para eso le pagamos». El abogado abrió su portafolio y sacó unos papeles. «Nosotros tenemos el reparto que se hizo cuando don Rogelio falleció. Todo firmado y legal. ¿Puedo ver esos documentos?», preguntó don Abundio. El abogado se los pasó. El comisariado los revisó, frunciendo el ceño. «Aquí dice que don Rogelio firmó esto 3 días antes de morir. Pero el testamento que mostró doña Elvira es de un mes antes, y en materia legal, el testamento más reciente es el que vale. Pero este reparto está firmado», insistió el abogado. «¿Por quién? Porque según el doctor Méndez, que atendió a don Rogelio en sus últimos días, el señor ya no podía ni sostener una pluma 3 días antes de morir. ¿Verdad, doctor?». Un señor mayor se levantó al fondo del salón. «Así es. Rogelio estaba muy grave. No podía moverse, mucho menos firmar papeles». El salón quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia Lucía. Marisela se levantó, poniéndose roja. «Esto es un circo. Están todos contra nosotras». «No están contra ustedes», dijo el padre Esteban levantándose. «Están a favor de la verdad, y la verdad es que ustedes despojaron a su madre, la echaron de su casa, maltrataron a su hijo, y todo basado en documentos falsos». Yadira empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas falsas, eran lágrimas de vergüenza. Yo no quería. Lucía dijo que era lo mejor, que mamá iba a estar bien, yo solo. «¡Cállate!», le gritó Lucía. «No digas nada». Pero Yadira siguió llorando, hundiéndose en su silla. Don Abundio golpeó la mesa con el puño. «¡Orden! Miren, yo he escuchado todo. Y lo que veo es claro. Doña Elvira tiene documentos legales que prueban que las propiedades son suyas. Las señoritas Ramírez tienen documentos que no aguantan el análisis, y hay suficientes testimonios de que don Rogelio no pudo firmar esos papeles». Lucía se puso de pie, furiosa. «Esto no se va a quedar así. Vamos a apelar, Van a callarse», la interrumpió don Abundio. «Porque si esto llega a las autoridades, no solo van a perder las propiedades, van a enfrentar cargos por falsificación de documentos. Y eso, señoritas, puede llevarlas a la cárcel». El silencio que siguió fue absoluto. Don Abundio miró a doña Elvira. «¿Usted qué quiere, señora? ¿Quiere que se abra un proceso penal?». Doña Elvira miró a sus hijas. Las 3 estaban pálidas, asustadas. Lucía ya no tenía esa sonrisa de superioridad. Marisela miraba el piso. Yadira lloraba sin parar, y por un momento, solo un momento, doña Elvira sintió lástima. Pero luego pensó en las noches de frío, en el hambre, en cómo habían maltratado a Emiliano, y la lástima se esfumó. «Quiero que se haga justicia», dijo con voz firme. «Quiero que me devuelvan lo que es mío. Y quiero que todos sepan la verdad». Don Abundio asintió. «Entonces, así será, por el poder que me da el comisariado ejidal.
Declaro que la parcela grande vuelve a nombre de doña Elvira González y se abre proceso administrativo contra las señoritas Ramírez por falsificación. El licenciado Morales se encargará de los trámites legales correspondientes. Golpeó la mesa. Se levanta la sesión. La gente empezó a levantarse murmurando. Algunos se acercaron a doña Elvira a darle la mano, a felicitarla. Bien hecho, señora, justicia al fin. Dios la bendiga. Sus hijas salieron corriendo del salón, empujando gente. El abogado las siguió, guardando sus papeles derrotados. Doña Elvira se quedó parada ahí. Temblando, Emiliano la abrazó fuerte. «Ganamos, abue, ganamos». El padre Esteban se acercó y le puso una mano en el hombro. La justicia también protege a los viejos cuando la familia olvida a doña Elvira. Y hoy la justicia ganó. Doña Elvira finalmente se permitió llorar, pero no de tristeza, de alivio. Había ganado. Contra todo pronóstico, había ganado. Los meses que siguieron fueron de cambio, no el cambio rápido de las películas, donde todo se arregla de un día para otro, sino el cambio lento, el que se construye con trabajo y paciencia. Lo primero fue recuperar la parcela. El licenciado Morales se encargó de todos los trámites. Hubo papeles, firmas, más asambleas. Las hijas intentaron apelar, contratar más abogados, pero los documentos de Rogelio eran irrefutables. Al final, tuvieron que devolver la parcela y pagar una multa por el fraude. Doña Elvira decidió no presentar cargos penales, no porque las perdonara, sino porque ya no quería cargar con más dolor. La justicia estaba hecha, eso era suficiente. ¿Segura, doña Elvira?, le preguntó el licenciado. Ellas cometieron un delito grave. Estoy segura, ya pagaron de otra manera, ahora todo el pueblo sabe lo que hicieron. Tienen que vivir con esa vergüenza, es castigo suficiente. Y tenía razón, Lucía. Marisela y Yadira ya no podían caminar por el pueblo sin que la gente las señalara, sin que murmuraran a sus espaldas. La vergüenza las siguió como sombra, con la parcela recuperada. Doña Elvira tuvo opciones. Podía venderla y vivir con ese dinero el resto de su vida. Podía rentarla a alguien que la trabajara o podía quedársela. Al final, decidió quedársela, pero no para trabajarla ella. Estaba vieja y enferma para eso. La rentó a un primo lejano, don Jacinto, hombre honesto que le pagaba su parte cada cosecha. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad. Lo segundo que hizo fue arreglar la casita. No la convirtió en mansión, no quería eso, pero sí la hizo habitable. Don Jacinto le ayudó a conseguir láminas nuevas para el techo. Entre él y otros vecinos que se ofrecieron, arreglaron las vigas podridas y taparon todos los huecos. Ya no se colaba el viento, ya no entraba la lluvia. Doña Tomasa le consiguió cal barata y entre las dos encalaron las paredes. Quedaron blancas, limpias, ya no con ese color de abandono. Don Chuy le regaló una puerta usada pero buena, que cerraba bien. Y el padre Esteban le consiguió 2 ventanas con vidrios, sacadas de una casa que estaban demoliendo en el pueblo. Poco a poco, la casita dejó de ser ruina. No se volvió palacio, pero se volvió hogar. Doña Elvira sembró un huerto pequeño junto a la casa. Jitomates, chile, cilantro, calabazas, no mucho. Solo lo suficiente para comer y compartir con los vecinos que la habían ayudado. Emiliano volvió a la escuela. Doña Elvira le compró zapatos nuevos, no remendados, y cuadernos limpios. El niño iba cada día caminando al pueblo, con su mochila al hombro y la frente en alto. Ya no era el niño asustado que lloraba en las noches. Seguía siendo delgado, seguía siendo callado, pero había algo distinto en él, una confianza que antes no tenía. Su maestra, la señorita Campos, le comentó un día a doña Elvira: Emiliano cambió mucho. Antes era tan tímido que ni participaba en clase. Ahora levanta la mano, ayuda a sus compañeros, es otro niño.
Es que aprendió algo importante, respondió doña Elvira. Aprendió que los débiles también pueden ganar si tienen razón. Una tarde, mientras doña Elvira regaba su huerto, vio una camioneta acercarse por el camino. El corazón le dio un brinco. Era la camioneta de sus hijas, pero solo se bajó una. Yadira venía sola, sin las otras dos. Traía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. Doña Elvira dejó la cubeta y esperó. No dijo nada. Yadira se acercó despacio, con las manos entrelazadas, nerviosa. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» «Ya estás hablando. Yo vine a pedirte perdón». Doña Elvira se quedó callada, esperando. «Sé que no tengo derecho, sé que lo que hicimos fue horrible, pero yo solo seguí a Lucía, tenía miedo de quedarme sola, de que mis hermanas me dejaran fuera, y fui cobarde». Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Esta vez sí parecían reales. «No te pido que me perdones ahorita solo quiero que sepas que me arrepiento. De verdad, cada noche me acuesto pensando en lo que te hicimos, en cómo te echamos, en cómo te dejamos en esa casa rota, y me da vergüenza, mucha vergüenza». Doña Elvira la miró largo rato, buscando señales de mentira, de manipulación, pero solo vio dolor genuino. «¿Y tus hermanas? Lucía no va a venir nunca. Dice que tú nos traicionaste, Marisela. Marisela dice que con el tiempo tal vez, pero todavía está enojada. ¿Y tú por qué viniste? Porque no puedo vivir con esto, porque eres mi mamá y porque me haces falta». Se le quebró la voz, se cubrió la cara con las manos y lloró como niña chiquita. Doña Elvira sintió algo moverse en su pecho. No era perdón todavía, pero tampoco era el odio que había sentido meses atrás. «Yadira, mírame». La muchacha levantó la cara. Tenía los ojos hinchados, la nariz roja. «Lo que hicieron no se borra con un perdón. Me quitaron mi dignidad, me dejaron pasar hambre y frío, maltrataron a Emiliano. Lo sé, mamá, lo sé, pero…» Doña Elvira respiró hondo. «Pero eres mi hija, y aunque me cueste, no puedo sacarte del corazón así nomás. Vas a tener que ganarte mi confianza otra vez. Va a tomar tiempo, tal vez años, pero si de verdad te arrepientes, si de verdad quieres arreglar esto, vamos a intentarlo». Yadira se lanzó a abrazarla, llorando más fuerte. «Gracias, mamá, gracias. Te prometo que voy a demostrarte que cambié». «Eso espero, hija, eso espero». No fue un final feliz de película. No se reconciliaron todas las hijas. Lucía nunca volvió a hablarle. Marisela le mandó un mensaje años después, tibio, a medias, pero Yadira sí volvió, poco a poco, con visitas cortas al principio, luego más largas. Trajo a sus hijos, los nietos que doña Elvira no conocía. Les enseñó el huerto, les contó historias, y aunque nunca volvieron a ser la familia de antes, construyeron algo nuevo, algo más honesto. Emiliano creció, se hizo fuerte, estudioso, terminó la primaria con buenas calificaciones. Luego la secundaria, doña Elvira usó parte del dinero de la parcela para mandarlo a la preparatoria en la ciudad. El muchacho nunca olvidó esos días de hambre y frío. Nunca olvidó cómo su abuela lo protegió cuando nadie más lo hizo. Cuando cumplió 18 años, le dijo: «Abue, cuando termine de estudiar, voy a trabajar y te voy a devolver todo lo que hiciste por mí. No tienes que devolverme nada, mijo. Si tengo, me diste algo que no se compra con dinero. Me diste amor cuando más lo necesitaba». Doña Elvira lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Los años pasaron. Doña Elvira envejeció más, las manos le dolían más, pero nunca dejó de trabajar su huerto. Decía que mientras pudiera sembrar, estaba viva. El pueblo nunca olvidó su historia. Se volvió una de esas historias que las abuelas cuentan a sus nietos. La historia de la mujer que fue despojada pero que no se dejó, que encontró la verdad enterrada y la sacó a la luz. Una tarde, sentada en la puerta de su casita, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa, doña Elvira pensó en todo lo que había pasado.
Pensó en el dolor de la traición, en las noches de hambre, en el frío que calaba hasta los huesos, pero también pensó en las victorias, en la justicia servida, en Emiliano creciendo fuerte y bueno, en la casita que ya no era ruina sino refugio. Y pensó en Rogelio, en cómo la había protegido hasta después de muerto. «Gracias, viejo», susurró al viento. «Cumpliste tu promesa. Me cuidaste cuando más lo necesitaba». Emiliano salió de la casa con 2 tazas de té. Su té, abue, con miel, como le gusta. «Gracias, mijo». Se sentaron juntos, en silencio, viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas. «Abue», dijo Emiliano después de un rato, «¿usted cree que hicimos bien? ¿Valió la pena pelear?» Doña Elvira tomó un sorbo de té, sintiendo el calor bajarle por la garganta. «Valió la pena, mijo, porque nos enseñó algo importante, que la injusticia no se aguanta nomás porque venga de la familia, que los débiles también tienen voz y que la verdad, aunque la entierren bien profundo, siempre encuentra cómo salir a la luz». Emiliano asintió, mirando el horizonte. «Cuando yo sea grande y tenga hijos, les voy a contar esta historia. Cuéntaselas, mijo, para que aprendan que la dignidad no se vende y que vale más vivir pobre con la frente en alto que rico con vergüenza en el alma». La noche cayó sobre el ejido. Las estrellas empezaron a salir, brillando en el cielo limpio del desierto, y en esa casita que ya no era ruina, sino hogar, 2 almas que habían sido abandonadas descansaban en paz, porque habían aprendido la lección más dura y más valiosa. La herencia más miserable no es una casa rota, sino la ingratitud, y la verdad, aunque la entierren, siempre encuentra cómo salir, siempre